¿Alguien me podría eh, comentar una definición de pensamiento? Yo Pues creo una definición como tal, pues no, profe, A ver, pero es la capacidad que tenemos las personas, ¿no? la Como capacidad. para pensar, para formar ideas. profe, otra sería como Ah, una construcción de conexiones cognitivas. Conexiones cognitivas, muy bien. Creo Ah, que caray, que lo explique, que lo explique. Para mí es una parte muy importante en el ser humano y es donde almacenamos ideas y las formamos también en la mente, que me imagino que es a lo que se refiere Isela. ujú, Otro podría ser la creatividad. ujú. Sí, el pensamiento tendrá que ver con esta entidad, esta capacidad, como bien lo dicen ustedes, de poder eh, elaborar conexiones cognitivas, ¿no? Donde entra en juego la creatividad, la imaginación, el razonamiento, el análisis, el pensamiento alegórico, el pensamiento concreto, el pensamiento abstracto, es decir, la capacidad de abstraer, ¿no? Eh, la memoria, el lenguaje, la percepción, y que todo esto en su conjunto, bueno, además de la percepción, y recordando que hemos hablado un poco sobre psicoanálisis, también tendríamos que incluir la capacidad onírica del pensamiento, es decir, de hacer creaciones o de crear mientras dormimos, ¿no? Esa capacidad tan extensa, tan variada, tan compleja, tan heterogénea, tan densa, ¿no? Del pensamiento, de esta capacidad que tenemos, que es el pensamiento, de poder elaborar, crear, recordar, proyectar, ¿no? Que es una capacidad maravillosa, inmensa, que creo que falta mucho por estudiar todavía, ¿no? Pero bueno, sí quería ver que si podíamos más o menos comentar esta idea de lo que es el pensamiento, que viene a ser todo esto que hemos venido como platicando de un poquito de aquí, otro poquito de allá, ¿no? Una semana alguien me preguntó, ¿no? Y después de cuántas clases tendré un pensamiento organizado, ¿no? Faltaría mucho por estudiar, mucho por resolver, muchas preguntas. Yo le decía, entre más estudiamos, creo que más desordenado está el pensamiento, ¿no? Hay una expresión de Ernest Cassirer en su libro Antropología Filosófica que dice que cuando el hombre entra al mundo de la cultura, en lugar como de avanzar o de evolucionar, dice él, como que da a entender con la expresión, no la recuerdo exactamente ahora, pero es como si dijera, cuando el hombre entra al mundo de la cultura, el hombre se mete en problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace cada vez más complejo, más denso, más variado, más heterogéneo, más variante. Yo comentaba con un amigo antier, eh, le decía, es que el trabajo de ser profesionista, de ser abogado, de tener otra formación como psicólogo, ¿no? Un asunto, un tema, le das vueltas, le das vueltas, le das vueltas, tratando de encontrar como la mejor opción, la mejor vía, el mejor camino, ¿no? Sobre todo cuando el tema tiene que ver con un tercero y no con tu propia persona. Sí, quizás cuando es con uno mismo uno lo resuelve y si me equivoqué y ya, ¿no? Pero cuando se trata de otra persona, sobre todo cuando está en condición de vulnerabilidad, ¿no? Uno trata de encontrar, ¿no? Y le decía,
Creo que volveré a mi vida de campesino porque ahí agarro mis herramientas, me voy al campo, regreso, un buen baño, una buena cena, a dormir. El otro día agarro nuestras herramientas, se va al campo y ya, ¿no? Y no tiene uno que estar dándole vueltas acá en el pensamiento, tratando de echar mano de la memoria, del razonamiento, inclusive del lenguaje, ¿no? Tratando de como colocar las ideas en los términos más precisos, más concisos, más adecuados, ¿no? Esto tiene que ver con organización del pensamiento. Y también tiene que ver con la percepción, que es lo que vamos a ver de las aventuras de Sherlock Holmes. Las aventuras de Sherlock Holmes. Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez le oí mencionarla de otro modo. A sus ojos, ella eclipsa y domina a todo su sexo, y no es que sintiera por Irene Adler nada parecido al amor. Todas las emociones, y en especial esa, resultaban abominables para su inteligencia fría y precisa, pero admirablemente equilibrada. Siempre lo he tenido por la máquina de observar y razonar más perfecta que ha conocido el mundo. Pero como amante no habría sabido qué hacer. Jamás hablaba de las pasiones más tiernas, si no era con desprecio y sarcasmo. Eran cosas admirables para el observador, excelentes para levantar. Eran cosas admirables para el observador, excelentes para levantar el velo que cubre los motivos y los actos de la gente. Pero para un razonador experto, admitir tales intrusiones en su delicado y bien ajustado temperamento equivalía a introducir un factor de distracción capaz de sembrar de dudas todos los resultados de su mente. Para un carácter como el suyo, una emoción fuerte resultaba tan perturbadora como la presencia de arena en un instrumento de precisión o la rotura de una de sus potentes lupas. Y sin embargo, existió para él una mujer, y esa mujer fue la difunta Irene Adler. De dudoso y cuestionable recuerdo, últimamente yo había visto poco a Holmes. Mi matrimonio nos había apartado al uno del otro. Mi completa felicidad y los intereses hogareños que se despiertan en el hombre por primera vez pone casa propia, perdón, bastaban para absorber toda mi atención. Mientras tanto, Holmes, que odiaba cualquier forma de vida social con toda la fuerza de su alma bohemia, permaneció en nuestro aposento de Baker Street, sepultado entre sus viejos libros y alternando una semana de cocaína con otra de ambición, entre la modorra de la droga y la fiera energía de su intensa personalidad. Como siempre, le seguía atrayendo el estudio del crimen y dedicaba sus inmensas facultades y extraordinarios poderes de observación a seguir pistas y aclarar misterios que la policía había abandonado por imposibles. De vez en cuando me llegaba alguna vaga noticia de sus andanzas, su viaje a Odessa para intervenir en el caso del asesinato de Trepov, el esclarecimiento de la extraña tragedia de los hermanos Atkinson en Tyrconnell y por último la misión que tan discreta y eficazmente había llevado a cabo para la familia real de Holanda. Sin embargo, aparte de estas señales de actividad que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, apenas sabía nada de mi antiguo amigo y compañero. Una noche, la del 20 de marzo de 1888, volvía yo de visitar a un paciente, pues de nuevo estaba ejerciendo la medicina, cuando el camino me llevó a Baker Street. Al pasar frente a la puerta, que también recordaba,
y que siempre estará asociada en mi mente con mi noviazgo y con los siniestros incidentes del estudio en Escarlata, se apoderó de mí un fuerte deseo de volver a ver a Holmes y saber en qué empleaba sus extraordinarios poderes. Sus habitaciones estaban completamente iluminadas y al mirar hacia arriba, vi pasar 2 veces su figura alta y delgada, una oscura silueta en los visillos. Daba rápidas zancadas por la habitación con aire ansioso, la cabeza hundida sobre el pecho y las manos juntas en la espalda. A mí, que conocía perfectamente sus hábitos y sus humores, su actitud y comportamiento, me contaron toda una historia. Estaba trabajando otra vez. Había salido de los sueños inducidos por la droga y seguía de cerca el rastro de algún nuevo problema. Tiré de la campanilla y me condujeron a la habitación que en parte había sido mía. No estuvo muy efusivo. Rara vez lo estaba, pero creo que se alegró de verme. Sin apenas pronunciar palabra, pero con una mirada cariñosa me indicó una butaca. Me arrojó su caja de cigarros y señaló una botella de licor y un sifón que había en la esquina. Luego se plantó delante del fuego y me miró de aquella manera suya tan ensimismada. El matrimonio le sienta bien, comentó. Yo diría, Watson, que ha engordado usted 7 libras y media desde la última vez que le vi. 7, respondí. La verdad, yo diría que algo más. Solo un poquito más, me parece a mí, Watson, y veo que está ejerciendo de nuevo. No me dijo que se proponía volver a su profesión. Entonces, ¿cómo lo sabe? Lo veo, lo deduzco. Como sé que hace poco sufrió usted un remojón y que tiene una sirvienta de lo más torpe y descuidada. Mi querido Holmes, dije, esto es demasiado. No me cabe duda de que si hubiera vivido usted hace unos siglos, le habrían quemado en la hoguera. Es cierto que el jueves dio un paseo por el campo y volví a casa hecho una sopa. Pero dado que me he cambiado de ropa, no logro imaginarme cómo ha podido adivinarlo. Y respecto a Mary Jane, es incorregible y mi mujer la ha despedido. Pero tampoco me explico cómo lo ha averiguado. Se rió para sus adentros y se frotó las largas y nerviosas manos. Es lo más sencillo del mundo, dijo. Mis ojos me dicen que en la parte interior de su zapato izquierdo, donde da la luz de la chimenea, la suela está rayada con 6 marcas casi paralelas. Evidentemente, las ha producido alguien que ha raspado sin ningún cuidado los bordes de la suela para desprender el barro adherido. Así que ya ve, de ahí mi doble deducción de que ha salido usted con mal tiempo y de que posee un ejemplar particularmente maligno y rompebotas de fregona londinense. En cuanto a su actividad profesional, si un caballero penetra en mi habitación apestando a yodoformo, con una mancha negra de nitrato de plata en el dedo índice derecho y con un bulto en el costado de su sombrero de copa que indica dónde lleva escondido el estetoscopio, tendría que ser completamente idiota para no identificarlo como un miembro activo de la profesión médica. No pude evitar reírme de la facilidad con la que había explicado su proceso de deducción. Hasta aquí las aventuras de Sherlock Holmes, ¿sí? Un hombre que en la literatura es un personaje con una alta capacidad de observación, pero también de análisis, de deducción, de inferencia. Esa virtud para colegir estímulos en su medio, en su entorno, en su medio ambiente y a partir de ahí hacer deducciones y propuestas. ¿Sí me explico? ¿Qué les pareció este personaje Sherlock Holmes? ¿Sí les pareció interesante o no?
Lo interesante de todo, profe, es que tan solo con una mirada se supone que él ya había observado detalles que no son palpables para todos los humanos comunes y corrientes, porque en realidad, aparte de ser observativo, era, pues, ¿cómo decirle? Como muy tajante a la hora de observar, ¿no? Ujú, Con una sola mirada él se daba cuenta qué hacía, qué no hacía, qué traía, qué no traía, si en realidad estaba haciendo las cosas ah, como eran o no. ujú, No, yo no había leído esta parte, profe, pero las películas, mucho de lo que se habla es exactamente de eso, de ujú, esa agudez que tiene él para observar. sí. Y a veces uno pensará ante estas personas que están adivinando, ¿no? Pero lo cierto es que están tomando información de su entorno y están deduciendo, están coligiendo, están infiriendo y están haciendo un análisis, ¿no? Muy sistemático y diciendo, es esto lo que pasa, ¿no? Esto es muy necesario cuando uno se dedica a una profesión que tiene que ver con la formación humana, con este vínculo que establecemos con los demás, con nuestro entorno, para aportar cosas, ¿no? Quienes trabajan con niños, quienes trabajan con adultos, quienes trabajan en un centro comunitario, este, siempre tendremos que estar observando, deduciendo. Esto tiene que ver con nuestra materia que es organización del pensamiento. Todas estas capacidades, virtudes, habilidades, destrezas, procesos, operaciones cognitivas, ¿no? Que es capaz de hacer el pensamiento, pero sí, lo decía Josué, ¿no? Eh, Podemos nosotros tratar de desempeñarnos profesionalmente desde ser un ser humano, ¿no? Común, o tratar de invertir nuestro tiempo en desarrollar habilidades y destrezas que nos permitan un mejor desempeño profesional. Vamos a ver la siguiente imagen. Y yo les hago la pregunta, porque la pregunta viene ahí planteada. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad aproximada tiene la mujer que ven en su pantalla? No sé si algunos ya habían visto a esta mujer o la están viendo por primera vez. ¿Qué edad aproximada tiene la mujer? Tiene entre 25 años, 30 años o tiene 60 y 65 años más o menos. Yo digo que las 60, 65, por 60, su forma pues, de vestir, porque la cara no se le ve. ok, 60, Y 65. yo digo que 25 o 30 porque pues se ve joven, ¿no? No sé. Yo, Yo digo que Depende de la perspectiva que tenga, profe, porque ahí están dos imágenes. Veo las dos imágenes. Una volteando hacia atrás, que creo yo que tiene 25 o 30, y una que está volteando hacia el suelo, hacia abajo, de 60 a 65 años. los demás, ¿qué dicen? ¿Cuántos años? Yo coincido con la hermanita invasora porque yo también veo las dos imágenes, pero Yo si me pongo a ver el camuflaje de la ropa sí es para una mujer de 60, 65 años. Las jóvenes en ese tiempo de Sherlock Holmes, hablando de ello, pues, o hablando de este tipo de vestimenta que trae la mujer, no utilizaban las jóvenes ese tipo de ropa, de parafernalia que trae esta. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien que no me ha dicho su percepción de la edad? Yo estoy de acuerdo con Ana. ¿De qué? ¿En qué es lo que mencionó Ana? creo que Yo todos ten- estamos de acuerdo, profe, con Ana. Y de 60 a 65. ¿De la edad de 60 a 65? Sí. A ver, todos los que digan que la mujer tiene 60 y 65, ¿quiénes son? Digan yo, a ver si lo logro identificar. Yo, Yo, profe, Yo, profe.
Yo. De hecho, si vemos de la perspectiva que dice Ana, se ve hasta más viejita la doña. Ok. ¿Quiénes? Pero es que, A ver, ¿quiénes dicen que tiene 25 o 30 años? También hay personas. Yo. Ok. Yo, ¿Y yo, ¿Y quiénes ven las dos perspectivas? Yo. yo, bueno, yo también. ¿Ya? Es que una tiene 25, 30 y la otra tiene 60, 65. Es que de entrada lo primero que vemos es a la de 60-65, pero luego ya si vemos los detalles de la oreja, se convierte en nariz y pestaña de la joven. Fíjate, y a mí me pasó al revés. Yo vi primero la joven y hasta el último, es más, hasta que dijo Anita, la verdad. Y Y a la mí me pasó viejita. que yo vi primero la joven, la de 25 a 30, y todavía cuando dijeron de que se veían las dos, no la vi. O sea, a mí me costó trabajo ubicarla. A mí también, exactamente igual. Sí, o sea, yo no le hallaba forma para encontrar a la de 60. En Y serio, a la yo que primero rápido vi a la viejita. encontré fue la de 30. Sí, yo igual que ella. A ver, ¿ya todos ven las dos perspectivas o alguien todavía está batallando? Yo todavía no encuentro la de 60. ¿Stephanie? Lo que se ve mira, Stephanie, lo que se ve como que si fuera el cuello, es como si La fuera la recta y la barbilla de barbilla. la viejita. ¿Ven? Es que yo tampoco no encuentro la de 60. ¿Es en serio? encontré, ya la vi. ¿Ya? Ya, sí se ven las dos. Ok. ¿Alguien todavía no ve las dos perspectivas? Sean sinceros, díganme si están batallando todavía. ¿Ya todos la vieron las dos? Yo sí, profe, ya. Esta es una figura que siempre se utiliza para ejercicios de percepción y tiene que ver con las experiencias previas, tiene que ver con las formaciones, las estructuras preconcebidas que existen en nuestro pensamiento, ¿no? Hay quienes así de bote pronto pueden contemplar, ¿no? Las dos perspectivas, hay quienes batallarán un poco más, ¿no? Tiene que ver con la percepción, tiene que ver con esta habilidad, esta capacidad del pensamiento de, a través de la vista, ¿no? Hacer un registro, una introyección de la figura y entonces a través del lenguaje decir lo que veo es esto, ¿no? Yo pensé que iban a batallar un poco más, qué bueno que no batallaron tanto, pero es una figura que siempre se utiliza para ejercicios de percepción. Hay quienes puede pasar aquí media hora, una hora, ¿no? La figura, y quizás haya personas que digan, yo no logro ver la joven o yo no logro ver la persona de 60, 65 años, ¿no? Yo veo una en particular y nada más, ¿no? Pero bueno, es esta habilidad que tiene el pensamiento y que tiene que ver con lo ejercitado, lo trabajado, digamos, que uno permita, ¿no? Que el pensamiento se desarrolle a través de lo que uno vive. En estos días, bueno, uno ve tanta tecnología. Por ejemplo, antes, para ir a un cierto lugar, no sé, Ciudad de México, ¿no? Oye, necesitas ir a la colonia Escandón en Ciudad de México, ¿no? A la avenida Patriotismo en Ciudad de México, ¿no? Te tienes que bajar en la estación del metro Eugenia y de ahí caminar, ¿no? Por un decir, ya no recuerdo muy bien cómo son esos rumbos, pero un ejemplo. Antes, ¿no? Uno tenía que allegarse a una serie de referencias, ¿no? De imágenes, ¿no?
Oye, pero ¿cómo le hago para desde el aeropuerto hasta la estación donde dices que me tengo que bajar del tren? Ah, es que en el aeropuerto hay precisamente una estación del metro que se llama así, ¿no? Entonces ahí entras, ¿no? Sales del aeropuerto y te metes al metro, ¿no? Y tienes que irte en dirección, ya no recuerdo bien la ruta, ¿no? Pero tienes que irte en dirección Patitlán, por un decir, ¿no? Te tienes que bajar en Chabacano, ¿no? Y de ahí tomar hacia Tacubaya, bajarte en la estación Eugenio, Patriotismo, ¿no? Y entonces sales, caminas y ahí por ahí está la avenida Patriotismo también y vas a buscar el número tal, ¿no? Pero uno tenía que allegarse a una serie de referencias, de imágenes, de información, de datos y uno tenía, si no anotar, ¿no? Mantenerlos aquí en el registro cognitivo, ¿no? En el recuerdo, en la memoria, en el pensamiento, ¿no? Y luego llegar allá y extraer cada uno de esos datos de manera secuencial, ordenada, ¿no? De manera sistematizada. Me dijo que me bajaba, me salía del aeropuerto, entraba a la estación del metro, me dirigía hacia Pantitlán, pero me tenía que bajar en Chabacano y de ahí tomar hacia Tacubaya, pero bajarme en la estación Patriotismo, de ahí salirme del metro, caminar 3 cuadras y ahí estaba el lugar que voy. Ahora no es así. Ahora, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando les dicen algo así? Digan. Google Maps. Lo googleamos. Ya todo lo hace el teléfono celular, ¿no? Trae ahí un Google Map. Fíjese, profe, que a mí me pasó algo, bueno, igual a lo que está platicando. Yo tenía que ir a Aguascalientes a buscar a una persona y nada más fui al aeropuerto y le dije, a mí nada más dime cómo voy a llegar. Yo soy bien mala para recordar las calles, ¿eh? Yo le dije, a mí dime señas, no me digas calles. Y me dijo, tú te vas y agarras para Aguascalientes. En la entrada principal va a haber una agencia, das vuelta a la izquierda, va a haber una farmacia Guadalajara, así tan puras señas, y vas a llegar. Y todos me decían aquí, ¿te vas a ir? Y yo, sí, tengo que ir. Pero ¿cómo vas a llegar a base de señas de un Oxxo, una farmacia? ¿Qué tal que los quitaron? Y yo, no me voy a perder. Se lo juro que llegué a la primera. ¿Cómo? Dios me ayudó, no sé, pero yo fui a dar Aguascalientes a base de señas nada más. El Y sí, pues, pensamiento. sí, o sea, y sí es cierto, va llegando uno y dice, ay, aquí está lo que me dijeron. Ay, aquí está la tortillería que me sonó. Ay, aquí está el Oxxo y Pero da uno. eso implica un ejercicio, un proceso del pensamiento. Eso implica un esfuerzo de la memoria, del recuerdo, ¿sí? Del inferir y del corregir estos movimientos que hace el pensamiento, ¿no? Que ni nos damos cuenta a veces, ¿eh? Pero el pensamiento está, ¿qué? Como maquinita, está trabajando. ¿Han escuchado de la sinapsis? ¿Alguien sabe qué es la sinapsis? Es cuando lo duermen o no, eso es hipnosis. No, esa es la hipnosis. Ajá, Cuando ajá. lo duermen a uno es la hipnosis. Cuando decimos Ah, que es que sí le entendí, perdón. la sinapsis, Esa no sé qué es. ¿no? Luego la confundimos con la sinopsis. Y bueno, ahora se ha confundido también con la hipnosis, pero la Es el sinapsis espacio situado entre dos neuronas, ¿no, profe? es la interconexión neuronal, ¿no? La interconexión neuronal, ¿sí? Cuando decimos, te está saliendo un mito, ¿no? Te estás quemando, ¿no? Es que cuando hay una interconexión neuronal, hay unas chispitas de energía, ¿no? Como de electricidad, ¿sí? Y esa es la sinapsis, ¿no? Está el núcleo de la neurona, ¿no? Y luego tiene las dendritas, que son como hilitos, ¿no? Y cuando uno piensa, cuando uno trabaja, elabora, maneja información, ¿no? Datos, imágenes, referencias, ¿no? Sucede eso. Y entonces se da la sinapsis, ¿no?
interconexión que genera como una especie como de pequeños cortos, ¿no? Entonces decimos, se te está quemando el cerebro, ¿no? Todo esto que anteriormente permitía un ejercicio de pensamiento bastante amplio, aun cuando fuera dentro del pensamiento concreto. Cuando hablamos de tomar referencias, ¿no? Hablamos de un pensamiento concreto. Te vas a ir, vas a llegar al aeropuerto, vas a entrar al metro, vas a irte hacia Pantitlán, te vas a bajar en Chabacano y de ahí vas a tomar hacia Tacubaya, pero te vas a bajar en Patriotismo, vas a caminar 3 cuadras y ahí está el lugar donde tienes que llegar. Es un pensamiento concreto, son datos concretos. Estamos hablando del mundo físico y estamos hablando de referencias reales. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero por lo menos antes teníamos esa oportunidad de ejercitar, de trabajar, de elaborar nuestro pensamiento. ¿Sí? Hoy no, hoy le decimos tú dime el domicilio y Google lo resuelve todo, ¿no? Así que yo le pongo ahí, ¿no? Patriotismo número 300 y entonces el Google Map me dice cómo llegar y yo voy tranquilamente en el metro y no me preocupo por pensar, ¿no? Y Sí. no solo en eso, profe, en todo. Porque hasta ahorita ya ni se sabe uno el número de teléfono de uno mismo. De nada. Ya no trabajamos el cerebro, la verdad, en eso. Antes nos teníamos que aprender el número de teléfono de la gente, ¿no? Yo hace todavía algunos años decía, ¿ese número de teléfono de quién era? ¿No? Lo recordaba, ¿no? Digo, los que ya tenemos más edad, nos tocó todo esto y decíamos, a ver, el 50, es que traía un número, 36, 60, no, ya no recuerdo ahorita. Pero a veces yo traía algunos teléfonos aquí, ¿no? Y decía, ¿ese número de teléfono de quién era, no? ¿De quién era? ¿Sí? Todavía salían a veces como recuerdos, ahorita ya difícilmente, ¿no? Pero así me pasaba, ¿no? Pero eran tiempos, circunstancias que nos permitían trabajar, ¿no? Trabajar todas estas capacidades que tiene el cerebro. Yo no sé, las nuevas generaciones, ¿no? No sé cómo será, ¿no?